Muchachos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles. En esta ocasión tenemos esta lavadora marca GE, la cual el problema que tenemos con ella es de que hace un ruido en la parte de abajo, como que raspara muy feo. Ya previamente la llené de agua, vamos a poner la vamos a poner ahorita a lavar y ustedes van a poder escuchar ese ruido que yo les menciono, que es como que raspara algo, ¿no? Tal vez al escucharla diríamos, ¿sabes qué es el motor? Como pueden escuchar, ahí se escucha el sonido. Voy a proceder a apagarla. Bueno, por alguna razón no se apagó con el botón. Abriendo la puerta sabemos que aquí tenemos el sensor y para, ¿no? Es un problema de un mal diseño en este tipo de lavadoras. Es fácil de reparar, muy fácil. 5 minutos tal vez te tome. Con ayuda de una espátula vamos a presionar de este lado. Aquí puedes meter la espátula, sentemos la resistencia aquí y palanqueamos igual de este lado y automáticamente ahí cae la tapa. Ahora, ¿cuál es el problema? Repito, este es problema de un mal diseño. Si ustedes pueden ver aquí estas suspensiones, básicamente toda la tina está sostenida con esto, y esto está anclado de este fierro, el cual con el tiempo, no sé si ustedes alcancen a ver aquí y ven acá cómo está como más caído en las esquinas, donde tiene el peso, donde hace la fuerza. Entonces con el tiempo esta placa de fierro se va venciendo, por lo cual la tina va a ir descendiendo más y más hacia abajo, ¿no? Y a la hora que empezamos a lavar, les voy a mostrar aquí, yo la puse en la carga máxima. A la hora que empieza a lavar, ustedes ven cómo está lo que es la polea exactamente en el piso, exactamente hasta abajo. Ahorita está raspando, ustedes pueden ver aquí cómo está exactamente, pues, rozando prácticamente. La vamos a poner a trabajar y les voy a mostrar para que ustedes vean vean el procedimiento y vean el sonido que hace, ¿no? Y vean dónde es que raspa. Entonces ahorita la tengo sin ropa, ¿no? Y está raspando ahí. Ahora imagínense con ropa. Con ropa pues prácticamente rasparía peor. Ya con el peso de la ropa, más el agua y todo, pues es muchísimo más. Ahorita si ven tendremos yo creo que 1/4 de distancia entre la lámina y la polea. Entonces vamos a esperar a que enganche. Y ahorita vamos a ver. Y les voy a mostrar de la manera que lo vamos a reparar sin necesidad de quitar nada. No vamos a desarmar, no vamos a hacer nada. Es una... Ahora, no es problema de transmisión, no es problema, es básicamente la polea la que está pegando la lámina de abajo. Vamos a mostrarles cómo lo van a solucionar. Repito, de una manera barata, sencilla y muy eficaz. Primero lo que voy a hacer es que voy a drenar el agua. Vamos a proceder. Lo que quiero
primero es que me tire el agua para que levante un poco. Y el procedimiento que vamos a hacer ahorita pues no sea tan complicado, tan pesado ni tan difícil, que sea algo muy sencillo. Déjenme que tire todo el agua y ahorita que tire el agua les comparto, ahorita les muestro cómo. Y bueno, como pueden ver aquí ya el agua ya la vació. Y si volvemos a mirar en la parte de abajo, vamos a observar, no sé si ustedes alcancen a ver, que la polea ya está mucho más en lo alto. Al quitar el peso, lógicamente esto va a subir. Y pues ya ahí ya cabe hasta mi mano, ¿no? Debajo. Anteriormente no entraba. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a ajustar estas patas. Tiene una pata aquí y tiene la otra pata acá. Lo que vamos a hacer, vamos a inclinar la lavadora un poco hacia atrás y vamos a ajustar la pata lo más abajo que podamos. Con la ayuda tal vez de alguna pinza vamos a agarrarla y vamos a aflojarla, que pueda bajar lo más que se pueda. Lo más que se pueda la vamos a bajar, esta y luego esta. Solo las de enfrente vamos a hacer el mismo procedimiento, las vamos a aflojar hasta abajo. Y bueno, como pueden ver aquí ya la bajé más, esta también, lo más que pude, ¿verdad? Vamos a ver si me enfoca un poco mejor. Igual esta, lo más abajo que pude. Y ahora, como ustedes pueden ver, tenemos una distancia más alta entre el piso, perdón, entre la lámina y el piso, ¿verdad? Y aquí es donde viene la parte interesante, ¿no? Cuando menos lo que yo siempre he hecho y lo que me ha funcionado sin ningún problema. Con la ayuda de alguna tabla o X cosa que ustedes tengan, vamos a introducirla aquí abajo. Y lo que vamos a hacer, ustedes pueden ver ahorita, si pueden ver, tener una distancia entre el piso y la lámina, ¿verdad? Ahora, con la ayuda de una tabla, vamos a introducir, es un poco rudimentaria esta solución, pero es muy efectiva. Vamos a presionar la lámina hacia abajo. Debajo donde está la polea, vamos a palanquear hacia abajo, con cuidado. ¿Qué es lo que vamos a crear con esto? Lo que creamos fue que en el centro creamos más espacio. Si ven aquí en la parte del fondo, se ve donde raspaba ahí la polea. Al nosotros levantar las patas de enfrente, nos da más espacio abajo. Y con la ayuda de la madera, al palanquear y al hacer esto, hacemos prácticamente un hoyo en la parte del centro. Bajamos la lámina de estar plana, hacemos como un hoyo. Entonces cuando la polea baje, va a bajar, pero ya no va a raspar porque ya creamos ese hoyo. Entonces ya le das como un poco más de espacio a que la polea baje sin que roce. Esto lo pueden hacer de palanquear, lo pueden hacer ya que llenen el agua. Yo la voy a poner a que vaya llenando del agua, o lo pueden hacer así vacía, como ustedes prefieran. Lo voy a poner aquí y la voy a poner en el ciclo grande. ¿Para qué? Al ponerla en el ciclo grande pues va a llenar más de agua, va a estar más pesada, va a bajar más. Si la pongo en el ciclo pequeño tal vez no raspe, poniéndola en el grande tiene más peso, entonces que baje lo que más pueda bajar. Pero digo, es básicamente esto. La lámina vamos a crear como una especie de hoyo. Y de ahí la importancia de ajustar las patas lo más alto que podamos.
para poder crear ese hoyo, y de esa manera pues ya no raspa. Vamos a esperar a que llene y ahorita les muestro ya lavando cómo es que funciona. Y bueno, como pueden ver, ahí ya está lavando. Y si ven, ahora sí ya no rosa. Sigue trabajando igual, todo normal. Pero si ven la distancia ahora que tenemos entre la lámina y la polea, como es mucha. Al principio del video realmente yo no podía meter como... Pues estaba muy cerca. Ahorita ya puedo... Digo, no recomiendo que hagan esto, pero... O sea, ya puedo meter ahí... ¿Con qué les muestro? La pinza. ¿Sí ven cómo le meto debajo? Y no pega nada, ¿sí ven? ¿Por qué? Porque lo que hicimos, repito, fue sumir esa parte del medio y de esa manera creamos más espacio. Entonces, ahorita lo tengo, repito, en la carga super máxima, extra large. La tina está casi llena de agua, pero tenemos suficiente espacio. No tiene ropa, ¿no? Pero aún con la ropa no va a llegar hasta abajo porque es alta la distancia. Se quedó todavía. Entonces no habrá más problema de que raspe, pues. Repito, es una solución algo rudimentaria, ¿no? Pero es efectiva, funciona. Yo lo he hecho en muchas lavadoras y lejos de que el técnico les diga, no, pues es un motor, es la transmisión, o lejos de que ustedes piensen que es todo eso, pues la realidad es que solamente era que, repito, con el tiempo esto se va venciendo, esa lámina negra. Y todo el peso de la lavadora recae en esta lámina, que esta lámina se sostiene de estos lados, pero con el tiempo y el peso se va venciendo y pues hace que la tina caiga y en consecuencia raspe la parte de abajo. Ahora, esa es una solución. La otra solución que se puede hacer es quitando este amortiguador de aquí. Solo lo levanta uno la tina y lo botas y metas como unas rondanas aquí para que levante. Va a levantar más, va a quedar la tina un poco más acá arriba, pero ahí puede que corramos el riesgo de que a la hora que exprima, como ya está la tina en un ángulo diferente, pues balancee o pegue, ¿no? Haciéndolo de esta manera no alteras absolutamente nada, y funciona pues sin ningún problema, ¿no? Ya para poner la tapa, pues algo muy sencillo. La parte de abajo tiene dos ranuras, buscamos los dos ganchos, los sentamos ahí, presionamos y listo. Espero en mi video les pueda servir. Como siempre, un placer compartir un poco el conocimiento que tenemos con ustedes. Lo único quedará alzadita de enfrente de la lavadora, como pueden ver aquí. A diferencia, digamos, de lo normal que es esto está un poco más alta, pero pues eso es lo de menos, eso no afecta nada, ¿no? Y de esa manera pues tiene su lavadora trabajando. Si ven, ahorita está lavando quietecita, no hace ruido, no raspa, no es problema de transmisión, no es problema de motor, no se la compliquen. Es un trabajo de 3-4 minutos y listo. Ahora, como les comenté hace rato, les decía que hice el comentario de que que lo podían hacer, usar la madera cuando estuviera llena o cuando estuviera vacía. Me imagino que ustedes vieron en el video que yo cuando le palanqueaba se subía la tina, ¿no? Al hacerlo cuando tiene el agua, pues lógicamente no va a ser tan fácil, ¿no? Que se levante la tina por el peso, ¿no? Pero igual, pues repito, la madera cabe y vamos a palanquear así. Y aquí no se puede porque ya con el peso pues queda más abajo, ¿no? Y ponemos presión en el motor. Entonces hay que hacerlo
de preferencia cuando no tenga agua, para que así esté liviano, y si tienes que levantar algo, pues sea solamente el peso del plástico de la tina y no de la tina y el agua. Pero repito, ahí ok. Y ya así tenemos y corregimos el problema de... ¿Escuchan ahí? Y les digo, ya con esto se soluciona el problema. Realmente la ropa que tú le eches, lo que sea, nunca va a pegar abajo, ¿no? Y repito, son solo bajar las patas, meter una madera y hacer palanca. Ahorita van a ver ustedes que va a empezar a tirar el agua y van a ver cómo va a subir bastantísimo. Entonces les comparto el video, ojalá les sirva. Me despido ahora sí. Un saludo para todos ustedes y no olviden de darle like y dejar un comentario. Lavadora marca GE que hacía un ruido como raspando algo.